El pasado jueves 2 de febrero de 2023, el Tribunal Criminal de La Pampa, provincia de La Pampa, República Argentina, dijo: primero, rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Segundo, declarar a Magdalena Espósito Valenti, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 80.1 y 80.2 del Código Penal de la República Argentina, en perjuicio de Lucio Dupuy. Tercero, declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado, artículos 80.2, 55, 119 primer y tercer párrafo e incisos B y F del cuarto párrafo y artículo 55 a contrario sensu, ambos del Código Penal de la República Argentina, en perjuicio de Lucio Dupuy. Esta sentencia no se encuentra firme. Tendrán la posibilidad las condenadas de recurrir a las distintas instancias judiciales que hay en la República Argentina. Pero Lucio Dupuy no tendrá la posibilidad de volver a la vida. ¿Saben ustedes si en la casa de sus vecinos hay alguien que está por morir? ¿Hay alguien que está siendo abusado? ¿Saben ustedes si hay algún niño que por su corta edad no es escuchado? ¿Que es violentado física, psicológica y moralmente y también sexualmente? Puede estar pasando en la casa del vecino, allí al lado, a algunos metros de donde cualquiera de ustedes que esté mirando este programa se encuentra. ¿Saben ustedes cuál es el origen de todas estas cuestiones? ¿Tienen idea, comprensión de lo que significa que una madre le quite la vida a sus hijos? Un poco de eso se trata este nuevo envío de Juicio al Misterio. Madres monstruo. ¿Y cuál es su origen en la antigüedad? ¿De dónde vienen estas circunstancias? ¿Hay alguna explicación? ¿Podemos prevenirlo para que no tengamos que lamentar la vida de los niños, la vida de las personas? Bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Les agradezco muchísimo por seguirnos, por continuar visualizando nuestros contenidos, nuestros programas. Esta es una ocasión en la que nuevamente nos dirigimos a lo más oscuro de la existencia. Bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad hablaremos de las madres monstruos, pero no específicamente del homicidio, del asesinato, del abuso sexual, en particular, del acto. Eso ya fue juzgado y tendrá oportunidad de continuar siendo apelado por las partes si es que se sienten insatisfechas con lo resuelto por el tribunal
en la medida que encuentren elementos para así hacerlo. No nos corresponde a nosotros, que somos ajenos a ese proceso, obviamente dar una sentencia desde este programa. La sentencia ya ha sido dada. Pero nos parece más interesante en esta oportunidad, y lo será en cada uno de los eventos extraordinarios e irrepetibles de los que hablaremos en este programa, tratar de buscar cuáles son las causas, de dónde vienen estos acontecimientos, si es que tienen un antecedente histórico, y en su caso no justificarlos, pero saber si es que efectivamente nos han venido acompañando desde la noche de los tiempos, y si es que el mundo, si es que la civilización ha tratado de encontrarle algún tipo de solución, y si es que efectivamente se las ha encontrado. En esta oportunidad, cuando buscamos antecedentes históricos sobre circunstancias en las que la madre le ha quitado la vida a sus hijos, nos encontramos con algunos muy específicos, o con uno muy específico, que es el mito de Medea. Pero previo a contarles lo que ha sucedido en el mito de Medea, me gustaría hacer una especie de resumen muy sucinto. Ustedes saben que este es un programa que no busca teorizar profundamente sobre estas cuestiones, sino tratar de abrir una vía de discusión, una vía de debate que les permita a ustedes y a mí conocer más sobre estos acontecimientos, pero simplemente, o mejor dicho, divulgarlos para que ustedes y yo podamos seguir en la búsqueda de mejorar, de estar mejor, de ser mejores. El mito de Medea se funda o tiene lugar en la antigua Grecia. ¿Cómo era la sociedad en la antigua Grecia? Era una sociedad, como todos ustedes saben, más bien patriarcal. Era el hombre quien desarrollaba la mayoría de los acontecimientos que sucedían en la vida social en la antigua Grecia, y a la mujer se le relegaba el papel no menor, tremendamente importante, de ser compañera de ese hombre y de alguna manera, básicamente, de completarse con la maternidad. Son estos eventos que obviamente se encuentran muy discutidos en la actualidad. No entraremos, no ingresaremos en esas cuestiones, sino simplemente describir cómo era en la antigüedad. En esa antigua Grecia, la mujer tenía ocupaciones muy importantes. Ha habido otras que han triunfado tremendamente por fuera de estos cánones establecidos, que se han dedicado a las ciencias, pero en general el punto medio era un punto de sometimiento hacia el matrimonio y especialmente hacia el de la procreación. Obviamente, para tener más hombres que pudieran darle mejor sostén a esa Grecia, pero también para tener más soldados. Esto que tiene que ver con el concepto de la prole, de criar prole, estaba muy bien establecido en la antigua Grecia. Por eso, todo lo que tenía que ver con el desvío de estas actividades de la madre suponía un rol de desequilibrio y desestabilización en el mundo de la Grecia clásica y por tanto de la Grecia antigua, y por tanto suponía ciertamente una circunstancia disruptiva dentro del sistema griego, que obviamente merecía una serie de castigos. Se temía, obviamente, la pasión descontrolada de la mujer, y entonces se la sometía obvia y exclusivamente a los quehaceres del hogar, al cuidado de su esposo y a la procreación y al cuidado de esos hijos, insisto, para que esos hijos luego tuvieran una consecución en la vida. ¿Cómo puede una madre o cómo podía una madre proceder a cometer este hecho abominable que ni las bestias ni la peor de las alimañas realizan en el mundo animal? Una de las primeras posibilidades era el tema de la anulación, del rechazo, a través del rechazo y la manipulación de los hijos. Porque ya se sabía en la antigua Grecia que todo aquello que la madre pudiera hacer en contra de los hijos lo era porque
en general, estaba luchando contra el sometimiento del padre. Como no podía luchar contra el padre, luchaba a través de sus hijos, sea anulándolos o llegando hasta el último de los recursos posibles, que era efectivamente el asesinato, el homicidio. Eh, por supuesto que ha habido otros casos que no necesariamente tuvieran que ser con el homicidio. Tenemos un caso muy llamativo, que es el caso de Alcestis de Eurípides, en el que la madre de Admeto se niega a dar la vida por sus hijos. Se ha dicho, incluso con la tradición judeocristiana, que no hay amor más grande que el que da la vida por el prójimo. Y yo me permitiría decir que, de acuerdo a cómo hemos sido de alguna manera criados en estas sociedades, el amor de la madre impide que sea ninguna otra la resolución ante la puesta en peligro de la vida de un hijo que el padre o la madre den su vida para que la vida del hijo no corra esa suerte nefasta, esa suerte oscura, que es la del dolor, que es la del sufrimiento y eventualmente la de la muerte. Pero vemos aquí un caso en el que efectivamente la madre se niega a morir por ese hijo. Un hecho absolutamente extraordinario, pero que nos comienza a pintar que ya en esa remota antigüedad, estamos hablando de hace más de 2000 años, efectivamente estos hechos ocurrían, tenían lugar en la mitología. Veremos entonces ahora sí el caso por antonomasia, el caso insigne, en el que la madre mata a sus hijos. Y veremos en principio, mientras les cuento, algunas de las imágenes que han sido recreadas a través de la historia respecto del mito de Medea. Efectivamente, como hemos dicho, Medea es una madre antinatura, por excelencia, por antonomasia. Es perfectamente consciente de la acción que va a realizar, sabe que va a matar a sus hijos. Podríamos decir hoy en día, comprende la criminalidad de los actos. Como se ha recogido en la bibliografía, se ve claro esto en Eurípides, y cito textualmente: sí, dice Medea, conozco los crímenes que voy a realizar, pero mi pasión es más poderosa que mis reflexiones, y ella es la mayor causante de males para los mortales. La traición masculina ha llevado a Medea del dolor a la cólera, y es esta cólera la que tendrá que aplacar mediante la venganza contra Jasón. La madre que asesina se venga, de acuerdo a los cánones establecidos en la antigua Grecia, contra el maltrato masculino. Y las madres matan, asesinan al culpable, que siempre es hombre, y a veces niños, los hijos del culpable, que han acometido el maltrato contra ella misma. Medea se rebela contra las falsas promesas de Jasón, porque por él ha sacrificado toda su vida, nos dicen las tradiciones. Dejó atrás su patria, su familia y todo su mundo, perdida de amor por él, llegando a traicionar a su propio padre y a su hermano, entregando su familia a Medea. Cuando Jasón decide repudiarla, ella lo vuelve a sacrificar todo por él, más bien contra él, porque mata a su propia descendencia. Este es posiblemente el hecho más tremendo que pueda cometerse en una sociedad. Desde antiguo se sabe que las primeras deidades han sido mujeres, y es posible que esta significación de la deidad con la mujer esté muy fuertemente identificada con su capacidad y su posibilidad de dar vida, de dar luz, contrariamente a lo que significa la tiniebla. Esa vida es la continuidad de otras vidas y por tanto, y no es menor, la continuidad de la sociedad meramente establecida. Contra eso se revela Medea, y sabemos que en la actualidad ha habido alguna resolución judicial que ha exonerado a alguna mujer que ha cometido el homicidio contra su esposo porque se estaba defendiendo de su maltrato.
Medea apuro. Como vemos, las circunstancias del pasado explicadas en la mitología se siguen produciendo en la actualidad y en la modernidad, como si el hombre no hubiera encontrado resolución para ello. Otro caso extraordinario que posiblemente muchos de ustedes conozcan es el caso de las madres espartanas. Allí en Esparta, muy cerca de Grecia, parte de Grecia, aquellos hijos que nacían defectuosos eran sometidos a la muerte por parte de su propia madre, porque no se concebía el hecho del nacimiento de un hijo que no tuviera luego la capacidad de poder ser entrenado para formar los temibles ejércitos espartanos. Todos habrán posiblemente visto las películas de Esparta y allá habrán visto también la simbolización de lo que significaba tirar a un niño a un pozo y quitarle la vida sin poder defenderse en un estado absolutamente de recién nacido. Quiere decir que este acontecimiento de matar a los niños no estaba exclusivamente relacionado con dañar al hombre que ocasionaba un maltrato. También aquí la madre estaba concientizada que si nacía un hijo con defectos físicos, ese hijo no podía continuar su vida. Y de hecho, algunos códigos penales de la modernidad, aunque ya hace de unos cuantos años, todavía contenían la posibilidad de otorgar el aborto, aun cuando no estaba permitido en líneas generales, cuando la persona podía llegar a nacer con algún grado de deformidad. Como si socialmente también se le permitiera esta circunstancia, aunque ya no a la madre, sino también desde el punto de vista del cuidado de la madre, por lo que podía significar el nacimiento de esa hija. Pero hay otra circunstancia, incluso descrita desde la propia medicina, que nos ha brindado una cantidad ingente de ocasiones en las que la madre ha matado a su hijo. Se trata de lo que se llama en medicina depresión posparto. Según se sabe, puede ser ocasionado por cuestiones hormonales, por cuestiones de la tiroides y por cuestiones de presión, de depresión, al punto tal de que cuando son tan agudas, tan específicas, tan problemáticas y tan profundas, la madre puede llegar a sentir el deseo de querer matar a su hijo momentos posteriores a que ha dado a luz, a que se ha producido el nacimiento. Fíjense ustedes que convivimos entonces cotidianamente, desde la noche de dos tiempos y hasta la actualidad, con una enorme cantidad de circunstancias en las que lo que nos parece imposible, esto es que una madre que nos ha traído al mundo y que nos quite la vida cuando somos lo que más ama, efectivamente sucede. Por supuesto, estos no son elementos que justifiquen un hecho tan aberrante como matar a golpes a un niño, como abusarlo sexualmente con un juguete sexual, etcétera, etcétera. Cuestiones que obviamente pertenecen al juicio con el que hemos abierto el programa y que no son estos los foros en los que deben ser ventilados. Efectivamente, entonces existe y ha existido siempre el hecho en el que la madre ha tenido la cruenta decisión de matar a uno de sus hijos o a varios de sus hijos desde la más remota de las antigüedades, desde la mitología. Saben ustedes que reproducido que es por la mitología es porque antes ha acontecido en la sociedad que lo ha elevado a cierto criterio mitológico de leyenda. Esto nos habla de las oscuridades de la mente, nos habla de que el ser humano es capaz de absolutamente todo. Y la ciencia ha tratado cientos de veces de buscarle explicación a este tipo de circunstancias. Podríamos hablar hoy también de parafilias, porque hubo un delito sexual contra este menor. Estas prácticas sexuales que
están al costado de las normales o de las normalmente aceptadas o establecidas, aunque prefiero dejar esa circunstancia para otro programa en el que podamos sumergirnos en ese mundo también de muchas oscuridades. Aquí termina nuestro recorrido histórico por esta circunstancia que tiene que ver con algo que se ha vivido hace muy poquito, con una vida que se ha perdido, pero que no es la primera que se ha perdido y lamento decirles que no será la última. Vayamos entonces a las conclusiones. ¿Qué es lo que lleva a una madre a matar a sus hijos? ¿Qué es lo que hace que una persona decida quitarle la vida a otra? Desde que las ciencias se han puesto a caminar tratando de buscar el porqué, la causa, porque si hay un efecto tiene que haber una causa, principio de causalidad, que nos encontramos debatiendo desde que el padre de la criminología, desde que Lombroso y Ferri hablaron en algún punto de las teorías atávicas y de las cuestiones genéticas y de las cuestiones ambientales, el paso del tiempo. Desde ese momento nos encontramos buscando cuáles son las causas de que se produzcan tamaños delitos tan aberrantes, tan incontables, tan incomparables. Nadie puede justificar algo tan tremendo como quitarle la vida a un chico de 2, 3, 4, 5 años, de ninguna edad. ¿Cómo se puede justificar quitarle la vida a otro ser humano? Pero tanto más cuando éste es absolutamente indefenso, y tanto más cuando quien lo hace es la única persona de la cual uno no espera que suceda, esa que nos dio la vida y que en el caso con el que arrancamos el programa se la terminó quitando en las peores condiciones posibles. No está en mí decirles cuál es la causa de por qué una persona puede llegar a semejante holocausto, pero estas cosas suceden. Estas cosas suceden y muchas veces han tenido que ver posiblemente también, como lo ha indicado la mitología con el caso de Medea, con circunstancias de disrupción en la cotidianeidad, en la convivencia de las personas, con el no respetar al otro, con el no respetar su lugar, con disrupciones en las cuestiones educativas, en las cuestiones del afecto, en las cuestiones del amor, con los rompimientos de las familias, con enormes y dolorosas grietas y heridas que se van haciendo a las personas. Y con esto de que muchas veces se da atención a los síntomas físicos, pero nunca, o muy pocas veces, a los síntomas psíquicos. Muchas veces puede ocasionar muchísimo más daño el deterioro psicológico de una persona que no el deterioro físico. Y por eso, como último dato, como última sentencia que yo les pueda dar en este programa, cruento, doloroso, porque nos conecta propiamente con nuestras madres, que no han sido monstruos, con cientos de miles de millones de mujeres que no son monstruos, que no lo son porque quieren a sus hijos, porque los aman, porque los educan, porque los protegen, y cientos de mujeres que no han querido ser madres y que son igualmente protectoras, amorosas, afectuosas, que no van por la maternidad deseada porque no la desean,
y porque no ingresan en ese sistema, en esa decisión de obligarse a sostener prole, porque no es su objeto de vida. Esta modernidad nos ha traído, por suerte, esa posibilidad, posibilidades de elección, pero cuando se elige, y aun cuando no se elige, tenemos que tener mucho cuidado con las cuestiones psicológicas, con las cuestiones psíquicas, con las cuestiones de formación de la personalidad, con respetar al otro por lo que es, no por lo que tiene, con quererlo, con apreciarlo y con acompañarlo fundamentalmente en esto que nos ha tocado, que es la vida. Mientras tengamos la incapacidad casi psicopática de no poder ponernos en los zapatos y no poder imaginar el dolor del otro, la vivencia del otro, seguiremos teniendo este tipo de dificultades, este tipo de problemas y este tipo de aberraciones, porque no le podremos transmitir a las personas que forman parte de nuestra sociedad, de nuestro clan, de nuestra familia, de nuestros afectos, aquellas cuestiones que los pueden hacer mejores personas. Finalmente, lo que los padres le dan a sus hijos es la tradición, es ese conocimiento con el que ellos continuarán en este mundo cuando los padres ya no estén. Y eso es un trabajo de todos nosotros. Mientras tanto, la criminología y las ciencias seguirán estudiando cuál es ese empujón, ese gatillo o eso que hace gatillar el hecho de que una persona pueda cometer semejante aberración. Verán, una persona sometida 100 veces a la misma circunstancia, al mismo estímulo, posiblemente tenga más de una respuesta diversa. No respondemos igual ante los mismos estímulos porque somos seres humanos, porque no todos los días estamos igual, porque no todos los días nos producen, nos levantamos de la misma manera, aunque seamos la misma persona. Vamos creciendo, vamos teniendo conocimientos, nos pasan cosas, esas cosas se adhieren a nuestro conocimiento y de alguna manera nos va transformando, aunque en esencia siempre seamos los mismos. Lucio ya no va a estar y no va a volver por más que se haga, pero existe la posibilidad de que todos y cada uno de nosotros luchemos para que no haya más Lucios. Y eso es un trabajo de todos y de todos los días. Les agradezco infinitamente por haberme acompañado en esta nueva aventura, en este caso oscura. Les agradezco que sigan mirando nuestros programas. Saludo muy especialmente a todas las personas que nos acompañan en esta travesía de Estados Unidos, de México, de Chile, de España. Por supuesto, a todos los argentinos que como yo vivimos todos los días en esta querida república, y de verdad no me canso de agradecerle que visualicen nuestro contenido, que si les ha gustado, bueno, por supuesto, le den el like, el me gusta, y que si quieren recibir novedades de las muchas que seguiremos teniendo a lo largo de este año, se suscriban al canal. En mi caso, los despido hasta la próxima oportunidad en que abramos las puertas de este tribunal y dictemos una nueva sentencia en juicio al misterio. Hasta cualquier momento.